un tema muy interesante que se llama trastorno de la conducta alimentaria, fundamentalmente lo que es anorexia y bulimia. Bueno, en relación a la trastorno de la conducta alimentaria hay que hablar un poquito de historia. Fíjense en esta diapositiva qué personaje tenemos acá. Enrique VIII, y acá tenemos a Santa Catalina. Ese es Ricardo en su basal. Ustedes saben que a través de la historia la conducta alimentaria ha cambiado, ¿no? Y siempre se ha mostrado una conducta desordenada. Entonces en el mundo no existe una conducta alimentaria adecuada. Y los primeros datos de la historia era, por ejemplo, que antes, en el siglo XVI, XV, el tener mucho peso significaba tener poder y salud, ¿no? Y eso inclusive hasta el día de hoy lo acarreamos, ¿no? Hay mamás o abuelitas que creen que el niñito gordito está saludable. Entonces es algo que en la antigüedad se daba. Las personas que tenían mucho peso en la época medieval, por ejemplo, significaba que tenían poder político y poder económico. Y las personas que no tenían este peso, supuestamente eran las clases sociales más bajas, pero tenían un estado espiritual más elevado, ¿no? Una de las primeras personajes, por decirlo así, más famosa de la historia que se indica que tenía anorexia fue Santa Catalina de Siena, ¿no? Ustedes han ido a Arequipa, conocen el convento de Santa Catalina, es en relación a ella, pues. Catalina de Siena, a los 7 años, refiere la primera visión de Jesús y rechazaba las comidas y se ponía penitencia, ¿no? Entonces se cree que era un trastorno de la conducta alimentaria, pero eso depende ya del aspecto y del pensamiento religioso que podamos tener cada uno, ¿no? Respetando eso. Uy, ¿qué pasa acá? Bueno, y la palabra anorexia era utilizada en los médicos como sinónimo de falta de apetito, inapetencia y ciertos trastornos del estómago. Es a través de Richard Norton, fue el primero que hizo la descripción del cuadro de anorexia en una paciente de 18 años que encontró estos síntomas: adelgazamiento, dedicación obsesiva al estudio y pérdida del apetito. Acá se dan las características, ¿no? Acá está la imagen de Catalina de Siena, que vivió poquito tiempo, ¿no? Bueno, este personaje ustedes ya lo conocen. Ricardo. Él tenía lo que se llama adicción al comer, ¿no? En el siglo XX se conoce la anorexia como un miedo a engordar, ¿no? Ya a partir de 1900 y tantos. Pero antes del siglo XX no estaba claro si las chicas que padecían tenían miedo a engordar o no. Todavía no se sabía bien. Esto va dilucionándose más o menos porque se pensaba que más bien estas personas tenían inclinaciones de tipo religiosas o espirituales, ¿no? Según la opinión de Freud, era que todos los apetitos eran manifestaciones de la libido o impulsos sexuales que él planteaba en todas sus teorías, ¿no? El ayuno, según Freud, suponía que era una especie de castigo frente a los pensamientos sexuales, ¿no? Entonces el dejar de comer era una especie de penitencia o simplemente una manera de exhibirse en culpa, ¿no? de la persona que tenía este problema. Pero Freud no dio ninguna importancia a los factores socioculturales de la anorexia nerviosa, que ahora sí lo sabemos, ¿no? Que es sumamente importante, no solamente la parte biológica, sino la parte sociocultural. Fíjense que en las sociedades primitivas, las personas, o fundamentalmente las del sexo femenino, que tenían mucho peso, tenían mucho más atractivo. Entonces, ustedes se darán cuenta de que mucho del problema de estos trastornos de conducta alimentaria tiene que ver con el modelo que vivían en ese momento, que vivimos en el momento, ¿no? Entonces, en las épocas más antiguas,
En culturas más antiguas, el hombre que tenía al lado de una mujer de mucho peso era el que estaba mejor visto. De la idea de belleza que hemos ido cambiando a través del tiempo en relación a la estructura del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de los años 50? ¿Quién era la modelo o la actriz más famosa? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Claro, pues. Pregúntale a su papá, a su abuelito. Ella literalmente no era delgada. Era una persona gruesita, ¿no? Es que en esa época el significado de belleza era ese, en los años 50 y 60. Y a la actualidad hay algunas sociedades o culturas en las que el hombre sigue admirando a la mujer que tiene un poquito más de peso, ¿no? Y en otras sociedades al revés. La mujer admira al hombre que tiene más peso. Entonces, hay sociedades en las cuales el modelo de belleza todavía no tiene lo que... En la actualidad, nosotros en sociedades industrializadas como la nuestra, se tiene, ¿no? Porque eso ha ido cambiando. Entonces fíjense que en los años 90 el modelo de belleza cambia, inclusive iniciando los años 2000. Las modelos o las bices son mucho más delgadas de lo que eran en los años 80, 70 y 60, ¿no? Y ese modelo es sumamente importante porque las niñas que entran en una etapa de desarrollo pues empiezan a fijarse en modelos de belleza. Si el modelo de belleza en estos momentos que se impone es ser mujer delgada, y entonces entramos a una parte de contradicción, porque ustedes se dan cuenta en el mundo, ¿qué cosa es lo que ha aumentado? La obesidad. Entonces estas niñas o jóvenes, porque también hay jóvenes, se ven y quieren ser como sus modelos. Sin embargo, un buen porcentaje de ellos están con obesidad. Entonces entran en una contradicción y hacen todo lo posible por bajar de peso. Entonces, una de las condiciones ahora para catalogar a una paciente que pueda desarrollar anorexia nerviosa es que anteriormente hayan tenido obesidad, ¿no? Entonces, miren, esta es una revisión histórica de la anorexia después de la mitad del siglo XIX. Ya se considera la anorexia como una entidad clínica, ¿no? Y en 1873 Gould en Londres y Lassalle en París hacen las primeras descripciones y concluyen que la histeria es la base de la anorexia, ¿no? Gould hablaba de la sepsia histérica y de la anorexia histérica, ¿no? Tenían una base netamente psicológica. Pero fíjense a través de los años cómo esto va cambiando. En 1944 ya hablaban de la patogenia endocrinológica y lo llamaban la caquexia hipoficiaria, ¿no? Porque pensaban que era un tema netamente orgánico y endocrinológico. En 1960 ya se habla de diversidad de abordajes, tanto es así que en 1965 en un simposio de Göttingen se hablaba de que esto tenía que tener una investigación pluridisciplinaria, multidisciplinaria, ¿no? Donde tenía que haber muchos profesionales de la salud. En 1963 Selmy habla de la psicosis monosintomática. Bueno, y así hay unas ideas que van apareciendo, o conceptos, pero fíjense, en el año 1965 se habla del peso, pero es a través, recién en los años 70, donde Bloch habla sobre el trastorno de la imagen corporal interoceptiva. Quiere decir que ya estaban abordando y definiendo que el problema era un problema más interno, ¿no? De una alteración de la imagen corporal. Y de acuerdo a eso, los criterios diagnósticos, la DSM-3, se dan a partir de estos años, ¿no? Desde esa fecha se plantea la alteración, que es una alteración socio-psicosomática, o sea, es mucho más complejo. Entonces, fíjense, esta es una de las primeras descripciones, este es un caso presentado en los años 60 en una revista de neuropsiquiatría en un país de Centroamérica. Esta es una niña de 14 años que comenzó su enfermedad en 1958
pesaba 42 kilos, y en enero de 1960, por disminución de la ingesta de alimentos, llegó a pesar alrededor de 22 kilos, ¿no? 22 kilos, imagínense, 14 años. Entonces su recuperación fue progresiva, el tratamiento consistió en psicoterapia, administración de abundantes calorías, comida, proteínas, lípidos, etc. Y en paralelo al aumento de peso fueron desapareciendo los síntomas de la fase, bueno, esta revista yo la encontré publicada y era una revista de seguimiento, ¿no? Todavía no se sabe exactamente qué pasó con esa niña, pero este es uno de los primeros casos en Latinoamérica presentados. Entonces, cuando hablamos de los aspectos neurobiológicos, pues no tenemos que hablar un montón de generalidades, ¿no? Esto abarca, todavía no hay mucho bien definido de lo que es estos trastornos de la conducta alimentaria, pero hay una etiología biológica, y esta fue propuesta como explicación tiene más de 60 años, relacionadas a enfermedades hipoficiales o trastornos hipotalámicos, y también avanzando sobre el conocimiento de los neuropéptidos y neurotransmisores, sugieren fuertemente estos trastornos de la conducta alimentaria, fundamentalmente cuando se habla que pueden estar estos trastornos relacionados a trastornos de la ansiedad, como uno de ellos es la depresión, ¿no? Entonces se habla de neuropéptidos cerebrales, monaminas, etcétera, que van a contribuir a ciertos patrones de conducta tanto en la alimentación como en la no alimentación. Entonces, esto es importante enfatizarlo porque no solamente es un trastorno psicosocial, sino también tiene que ver de fondo también un trastorno biológico, ¿no? Tal vez así que hay familias bien estructuradas, bien establecidas, donde todo está normal y uno de los componentes hace anorexia nerviosa. Y resulta que, buscando antecedentes, se encontraron que había familiares que también lo presentaron, ¿no? O trastorno de la conducta alimentaria en general. Pero nosotros sabemos pues que este es un tema netamente lo agarramos de muchos aspectos, ¿no? Pero uno de los aspectos importantes son los trastornos de la personalidad de la persona cuando se desarrolla en un ambiente no apropiado. Entonces, ¿qué factores de riesgo de la conducta alimentaria hay? Entonces, mejor veo acá. Edad en niñas y adolescentes, por ejemplo, la anorexia nerviosa, que se presenta en niñas y adolescentes, fundamentalmente en la pubertad, sexo femenino, aunque ahora vemos casos igual, que hayan tenido una menarquia con un índice de masa corporal bajo, pero uno de los factores importantes es la disfuncionalidad familiar. Y otro, como habíamos hablado, los patrones culturales, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, ustedes ven estas como ese programa de televisión que ya tiene muchos años, en los cuales presentan tipo de modelo y las niñas o los jóvenes que ven quieren tratar de imitar eso, ¿no? Uno de los problemas que tenemos ahora en la consulta endocrinológica son los jovencitos de 14, 15 años que quieren hacer músculo. Entonces los papás lo llevan a la consulta de endocrinología para preguntar si esto es posible, ¿no? Y yo les pregunto, ¿pero por qué quieren hacer músculo ustedes a esa edad, no? Si saben que a esa edad hacer músculo puede afectar su talla, ¿no? Se quedan pequeños. Entonces muchos no saben explicarlo, no quieren decirlo, ¿no? Simplemente es por estos programas que quieren verse, pues, supuestamente para atraer al sexo opuesto con mayor masa muscular. Pero muchos de estos jovencitos están con sobrepeso. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Bueno, hay factores que van a predisponer, pues uno de ellos es el factor genético, la actitud y cultura familiar, como habíamos dicho, que haya previamente una depresión en el niño o la niña, rasgos de la personalidad también es importante. Un niño cuando vive en un ambiente adecuado y desarrolla una personalidad buena, es muy difícil que caiga, pero cuando este niño no le da un apoyo fundamentalmente en la casa, y estos niños a veces tienen una personalidad lábil, entonces lábilmente cuando llega a una edad determinada pueden caer en estos factores. No hablamos solamente de trastorno de conducta alimentaria, sino en cualquier enfermedad o cualquier vicio que puedan estos jóvenes tener la disposición, ¿no?
Enfermedades o problemas físicos que tengan previamente también podría ser un condicionante, y las dietas restrictivas que estos niños pueden entrar, ¿no? Ustedes, yo sé que tienen ustedes de acá tienen hermanos menores, ¿no? Entonces siempre que tienen que estar atentos y mirar. Ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes con la consulta que hay por trastorno de conducta alimentaria o trastorno de la personalidad en niños jóvenes, en adolescentes, ¿no? De 12, 11, 12, 13 años, de todas las clases sociales. En el hospital, en la clínica donde trabajo, hay muchos de estos problemas en la actualidad han aumentado, las modas, etcétera, el tipo de alimentación, cómo ha cambiado todo, y antes no era así, pues, ¿no? Cuando ya se da este trastorno, hay factores que lo van a mantener, por ejemplo, si el paciente debe encontrarse sin inanición, si hay crisis familiar, la interacción social es anómala de este niño o niña, si los pensamientos erróneos anómalos persisten, por ejemplo, que ellos sigan teniendo el trastorno de la imagen corporal, ¿no? Factores precipitantes, hemos visto varios casos, pérdida familiar, ¿no? Pérdida de un ser querido, problemas de maduración en la esfera sexual, niños o niñas que siguen teniendo una especie de inmadurez sexual porque nadie les ha enseñado, nadie los ha guiado en el transcurso de explorar su sexualidad, ¿no? Entonces lo ven como tal, entonces también son presa fácil. O niños que tengan aumento de peso. Este es uno de los factores precipitantes más importantes. Acontecimientos vitales adversos, actividad física de gran exigencia, ¿no? También esto es otro problema, que vienen a formar parte de un grupo grande de jóvenes, en los cuales están inmersos en ejercicios muy agotadores y dejan de lado la alimentación, ¿no? Y acá ya hablamos de marcadores tempranos biológicos en los trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, cuando llegan a la consulta y la mamá los lleva porque la niña o el niño ha empezado a perder peso de causas desconocidas, ¿no? Entonces ya vienen manejadas por otros colegas de otras especialidades y no se les encuentra absolutamente nada, no hay una causa orgánica, y sin embargo empiezan a bajar de peso. Detención del crecimiento normal también, entonces si baja de peso, no comen, van a dejar de crecer, ¿no? Nosotros ya sabemos en el fondo cuál es la causa, pero los padres no lo saben. Después que dejen de menstruar, hipercolesterolemia, complicaciones del ejercicio excesivo, que se desmayan, por ejemplo, y es común que llamen a los padres, una de estas niñas se desmayaron en plena clase de educación física. Y pertenecer a grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ballet, atletas, modelos, estos son los grupos de riesgo, porque a ellos se les exige que tengan una performance, entre comillas, supuestamente más adecuada, ¿no? O que le encuentren a una niña con osteoporosis, ¿no? Y no se dan cuenta que esta niña va bajando de peso paulatinamente. Entonces, estos modelos son multifactoriales, ¿no? Factores predisponentes, factores precipitantes, van a estar relacionados a una dieta restrictiva, va a alterarse incrementa los sentimientos de autoestima y autocontrol en forma negativa, y los factores que van a perpetuar van a ser los síntomas de emanación, ¿no? Y reacciones y la relación que pueden tener con los demás en forma negativa, ¿no? Esos son los modelos multifactoriales que van a desarrollar estas personas. Pero uno de los factores más importantes es la delgadez como un canon estético vigente, ¿no? Esto es lo que vemos ahora, porque estos trastornos de conducta alimentaria que existían, siempre han existido, pero no como ahora. Hay países en el mundo, por ejemplo en Europa, donde esto es un problema muy cotidiano, y tanto es así que existen especialidades, o en los hospitales existen programas para manejar todos los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Uno de los países europeos que tiene mucho problema con esto es España, ¿no? Y lo tiene ya hace más de 20 años, imagínense. Ellos tienen en los hospitales estos problemas, ni bien llega una paciente con estos problemas, rápidamente los hospitalizan, ¿no? Y una de las cosas importantes es la vulnerabilidad de los niños a los mensajes de la sociedad que habíamos dicho, ¿no? Estos mensajes lo que van a hacer que el niño se preocupe por el peso
y la necesidad de hacer un régimen. Esto en algún momento que empezó como, digamos, como una especie de moda. Muchos de mis pacientes que llegan empiezan con esta cuestión de la dieta vegana. Por ahí la amiguita escuchó, ¿no? Ah, que la dieta vegana te va a hacer más saludable, ¿cómo eso te vas a parecer a fulanita, sutanita? ¿No? Y entonces empiezan con eso las niñas. Empiezan a dejar de comer los alimentos y empiezan a meterse en estos problemas de la dieta vegana, ¿no? Yo pienso que un adulto, si lo hace, pues tiene todo su derecho. Pero los niños no. Los niños están en pleno crecimiento, en plena nutrición y necesitan fuentes de proteína animal. Eso es un canon de principio básico de la nutrición humana. Y entonces, por ahí hemos tenido casos, ¿no? Por ejemplo, últimamente el caso de un colega, el hijo de un colega, que empezó así con estas dietas veganas, y lo escuchó nada más, se puso a leer en internet, y se obsesionó tanto con eso que la niña, pues, bueno, desarrolló, felizmente está viendo bien ahora, para que vean que esto está metido en todas partes. Todas las redes sociales, acá no hay sexo, religión, ni raza, ni nada. Ustedes pueden tener en la punta de su nariz es una niña con estos problemas o niños y no se están dando cuenta. Entonces, lo que se ve es la distorsión de la imagen corporal, como de una figura, y esto es el trastorno de la alimentación, se convierte en un trastorno de la alimentación. Entonces, fíjense, debe haber una vulnerabilidad biológica, una predisposición psicológica, la influencia familiar está relacionada con el entorno social y modelos sociales culturales. Estas dos cosas se alimentan. Cuando una familia está bien estructurada y un padre o una madre siempre le está hablando en forma directa y aconsejando y estando siempre presente en el hogar, es muy raro que esto pueda suceder. El problema en la actualidad, ustedes que van a ser médicos se van a dar cuenta que el sueldo del médico es bajo y para poder tener una vida regular hay que trabajar 2 o 3 sitios a la vez. Y cuando ya están casados, y vamos a ver si les gusta, pues, carreras de la unidad de cuidados intensivos, cirugía, etcétera, más tiempo van a estar fuera de casa. Entonces, hace muchos años hubo un estudio del colegio médico, cuáles eran las especialidades médicas en las cuales más se divorciaban los médicos. ¿Cuál creen qué especialidad creen que era? Endocrina, yo tengo 16 años casada, mi esposa también es endocrinóloga, no hacemos guardias, son las especialidades de guardias, por ejemplo, y estrés, ¿no? Ginecología. Las unidades de cuidados intensivos, Ginecología. cirugías de alta complejidad, cardiovascular, neurocirugía, ¿no? Esas son las especialidades fundamentalmente de cuidados intensivos, neonatales, etc. Donde había más riesgo de divorcio, ¿no? ¿Y cuáles son las especialidades que tienen más riesgo de juicios? Ginecología, cirugía plástica. Anestesia. Pero ahora ya te juician por todo, ¿eh? Por si acaso tienen que tener cuidado con lo que dices. Ahora los familiares van y te filman. Entonces en mi consultorio he puesto prohibido entrar con celulares. O guarden sus celulares, ¿no? Porque los niños entran con el celular, la cara pelada. Entonces todo ha cambiado. Entonces todo esto va a producir cambio de la personalidad. Estas dietas van a hacer que el niño pierda peso, puede haber problemas de ligera mental, trastornos psicológicos, y todo lo que esto va a llevar es una malnutrición, que es como un círculo vicioso, y si no lo detenemos, esto va a continuar, ¿no? Entonces definimos que es la anorexia nerviosa. Actualmente se intenta hallar una base genética modificada por factores ambientales que desencadenaría un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? ¿Por qué se busca una base genética? Porque se encontraba en familias donde no había supuestamente un trastorno psicosocial, nada, ¿no? Ni siquiera modelos malos. Entonces se busca un trastorno biológico. Pero ahora se conoce como un síndrome psiquiátrico multifactorial que se manifiesta por la pérdida de peso voluntaria. Ese es uno de los problemas, entre comillas, ¿no? Que condiciona una serie de alteraciones orgánicas. Yo diría que empieza como algo voluntario y después ya no se puede detener, si es que no se trata, ¿no? La causa inmediata es el intenso miedo a ganar de peso a pesar de encontrarse en un peso normal. Es típico que la niña se mira al espejo y ella te dice que se siente gorda, se ve con piernas anchas, y cuando nosotros le decimos dibújate tu imagen,
sea, con tu cuerpo, con tus manos dibujan tu imagen, se empiezan a dibujar así y luego abren las manos, ¿no? Eso es lo que ellos están viendo. Eso es cuando la cosa ya está más avanzada. Otra de las cosas importantes es que la incidencia superior en mujeres, en la edad preescolar rural. Las características típicas de la personalidad de los individuos con anorexia incluyen son perfeccionistas, ¿no? Tienen mucha ansiedad, obsesión, y una de las cosas importantes es que son personas que tienen baja autoestima. Es bien difícil ver que estos trastornos estén relacionados, o cualquier trastorno de la personalidad está relacionado que no tienen una autoestima normal, promedio, ¿no? Cuando se habla de la personalidad, cuando se habla de la inteligencia emocional, se habla de promedio general. Cuando una persona tiene una autoestima promedio, un niño tiene autoestima promedio, generalmente no va a tener problemas. El problema es cuando bajan del promedio. Y esa autoestima puede estar relacionada a múltiples factores, ¿no? Otra de las cosas, condiciones psiquiátricas con comorbilidades más comunes: la presión mayor o desorden de la ansiedad, desorden de ansiedad procedentes al inicio del desorden alimentario, depresión persistente por recuperación, o sea, que en el fondo hay un problema de depresión también, ¿no? Y esta es la distorsión de la imagen corporal, hecho por un pintor bien elocuente, ¿no? La etiopatología, como ustedes saben, genética, psicológica, social, cultural, nutricional, neuroquímicos, hormonales, todos van a predisponer o van a desencadenar o van a mantener la alteración. Y entre los factores predisponentes están los estudios de pedigrí familiares que se pueden haber encontrado, o de concordancia gemelar. Hay un predominio genotípico, ¿no?, a través de estudios de neurotransmisores. Existe un aumento de los trastornos alimentarios en familia en pacientes anoréxicos, ¿no?, pacientes que hayan tenido este problema y a través de su historia más riesgo, ¿no? Otros factores ambientales: cambio de patrones dietéticos, ¿no?, influencia de los medios de comunicación, influencia en la industria alimentaria, la moda, la urbanización, el progreso, ¿no?, el predominio de los estilos de vida ahora más sedentarios que antes, ¿no? Entonces fíjense toda la influencia de los cuales en la actualidad los niños están más metidos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen hermanitos menores de 12 años? A ver, 1, 2, poquitos, 3, 4, no más. Bueno, los que tienen hermanos o hermanas menores de 12 años tienen que tener mucho cuidado. ¿Y cuántos de esos que tienen hermanos o primos menores de 12 ya tienen celular? Yo no sé. O sea, tu hermanita, tu hermanito, tu primo ya tiene celular, ¿no? ¿Y ustedes creen que eso es positivo? No es positivo. ¿Pero quién le compró el celular? La tía. La mamá o el papá, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Una tremenda desinformación, ¿no? Tremenda desinformación en la actualidad, que es el daño que produce el celular. No solamente porque el celular no tiene internet, tiene todo. Entran a sus páginas, entran al Instagram, y ustedes se dan cuenta, revisen en Instagram y hay un montón de páginas de gente con depresión, adultos o niños que escriben, y escriben cosas terribles, y estos niños o niños entran a esas páginas, entran a YouTube y ponen "estoy deprimido". Van a ver la cantidad de gente que sube videos en relación a eso. Unas son positivas y otras son sumamente negativas. Entonces el niño puede tener contacto a eso y no lo va a asimilar, interpretar, porque su personalidad todavía no está definida. ¿Cuándo creen ustedes que la personalidad de una persona ya está totalmente definida y la podemos catalogar como ansiosa, depresiva, etc.? Un poquito más, ¿no? 20 años. Entonces, por eso cuando los niños van a la consulta, nosotros no le podemos decir, su niña es depresiva, es ansiosa, está teniendo síntomas, sí, pero eso es una cosa que se va construyendo en el cerebro y termina de estructurarse a los 20 años. Si está mal estructurado, es una persona que tiene que vivir toda su vida con eso, con la ansiedad. Si se le da terapia, etcétera, se le saca de ese problema,
lógicamente tiene que ver mucho la familia, saben de ese problema y llegan a los 20 años y pueden hacer de su vida una vida normal. Ustedes se conocen, ¿no? Entonces ya saben quiénes son los más ansiosos, ¿no? Los que tienen que llegar a las 8, pero llegan a las 5 de la mañana. Ese es un signo de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así, o preparan las cosas con muchas horas de anticipación o días de anticipación. Ese es un trastorno de ansiedad. Y eso no es malo, porque la ansiedad lo podemos utilizar en forma positiva. Si lo utilizamos en forma positiva, bien, esas son las personas que se pueden vivir y resolver y vivir en el estrés. Una persona normalmente vivimos a ver mucho estrés. Si no lo sabes llevar, puedes fracasar en la vida inclusive. Esto se está avanzando solo, ¿no? ¿O está penando ahora? Ya, entonces, el diagnóstico actualmente, los criterios que se siguen es de la Academia Americana de Psiquiatría, de la DSM. Estoy desactualizado. Ya listo, gracias. Entonces, los primeros criterios se dieron por la DSM-4, ¿no? O el CIE-10. Dada la importancia del diagnóstico precoz, el diagnóstico a sospecha se debe valorar en todos aquellos pacientes prepúberes o adolescentes, especialmente si son de sexo femenino, que presentan alguna de las siguientes características. Ahí está, fija por el examen, ¿no? DSM-4, fíjense. Rechazo a mantener el peso corporal igual por encima del valor mínimo normal. Miedo intenso a ganar de peso o convertirse en obeso. Alteración de la percepción del peso o de la silueta corporal. Este término obesidad es un término médico, ¿no? No es un término peyorativo, no es un insulto, ni nada. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando lo decimos delante del paciente. Pero más que del paciente, de la mamá o del papá. Hay muchos mamás y papás que creen que decir obesidad lo estás insultando. Entonces, siempre decimos estado mental de peso. Y si hay papás que ya le dijeron, doctor, pero esto es obesidad. Sí, es obesidad, cuando ya tiene tanto, bueno, es obesidad, aumento de peso, sobrepeso. No, pero siempre con un tono, tratándose como que fuera un diagnóstico de médico, ¿no? Especificar el tipo de anorexia, que puede ser de tipo restrictivo y compulsivo purgativo, ¿no? Esto viene en el examen de todas maneras. El tipo restrictivo es durante un episodio de anorexia nerviosa en donde uno no recurre regularmente a atracones o purgas, ni provocación del vómito, etc., ¿no? Y el tipo compulsivo purgativo es que durante ese episodio de anorexia nerviosa el individuo recurre regularmente a los atracones y purgas. Por eso hay que tener el diagnóstico diferencial entre esta fase purgativa o compulsiva con una bulimia propiamente dicha, ¿no? Aunque se dice que un bulímico previamente fue un anoréxico, ¿no? Estos son los criterios de la CIE-10. Casi todo es igual, simplemente se mantiene la distorsión de la imagen corporal como una de las cosas más importantes, ¿no? Léanlo con tranquilidad. Esto viene en el examen de todas maneras. Pero fíjense los hábitos alimentarios en anorexia nerviosa, ¿no? Hábitos alimentarios anómalos que se desarrollan durante el proceso de la anorexia, ¿no? Eso es importante. Rechazo selectivo de algunos alimentos, o sea, son bien selectivos. Ordenan los alimentos, inclusive en forma por tiempos, por calorías, etc. Manipulan los alimentos, y esta es una de las cosas que yo siempre le pregunto a los alumnos cuando les doy algunos casos clínicos, es que uno de los factores importantes que a veces la mamá ni siquiera le preguntaba, la mamá lo cuenta, es que los niños o las niñas esconden los alimentos, se encuentran comida escondida debajo de la cama, dentro de la mochila, etc., ¿no? Y cuando están comiendo, retiran todo lo que supuestamente tiene más calorías, ¿no? Desarrollo de actitudes obsesivo-compulsivas respecto a la comida o bebida, ¿no? Tienen rituales, toman mucha agua, por ejemplo. Aislamiento durante las comidas, ¿no? O permanecen de pie o en movimiento, no se sientan adecuadamente para comer. Prolongación exagerada del tiempo de comida. Ustedes llegan a cenar y todavía están terminando de almorzar esas personas, ¿no?
Alteración de los horarios de la comida del sueño, no tienen un patrón adecuado. Interés excesivo a los temas culinarios, ¿no? Y miran las calorías hasta de un arroz. El arroz tiene tantas calorías, 2 arroces, 3 arroces. O sea, tiene una obsesión muy intensa, ¿no? Y otra cosa, vigila qué estás comiendo tú. Lo demás, tú estás comiendo así, tú estás comiendo así, entonces el almorzar se convierte en un conflicto. O el comer, ¿no? Criterio diagnóstico para anorexia nerviosa según la DSM-4 ya. Y los cambios propuestos para la DSM-5. Todo es igual. Lo único que ha cambiado, que se ha eliminado el criterio de amenorrea. Esa es la DSM-5. En relación a los criterios actuales, se ha cambiado, se ha eliminado lo que es la amenorrea. Entonces, si les pongo un caso clínico y les pongo que tenga o no tenga amenorrea, pues no importa, porque eso ya no está dentro de la DSM-5, ¿no? Porque hay muchas enfermedades o comorbilidades que bloquean la menstruación. Cuadro clínico de la anorexia nerviosa: hay síntomas físicos, sensibilidad al incremento al frío, síntomas gastrointestinales, constipación, sensibilidad de plenitud, balonamiento, ¿no? Aunque es más común el balonamiento en la bulimia. Mareos o síncopes, cuando la mayoría forman parte de un grupo de riesgo, como son la bailarina de ballet o las estos maratonistas o que tienen mucho paran los gimnasios. ¿Quién de acá va al gimnasio? Mónica. ¿Todos? Mónica. Nadie va al gimnasio. Bueno, los que van relativamente, no muy frecuente al gimnasio, por ejemplo una vez a la semana, se van a dar cuenta cuando van a un solo gimnasio, siempre van a encontrar las mismas personas. Van a encontrar un grupito que siempre están. Si tú vas una vez a la semana y los encuentras, ¿qué quiere decir? Por estadísticas que van casi todos los días, ¿no? Si tú vas de vez en cuando y los encuentras, entonces, si se fijan, muchas de esas personas inclusive no necesitan ir seguido, están delgados. Entonces ahí hay que buscar mental, ¿no? Amenorrea, bajo apetito sexual, infertilidad, son trastornos más severos, sueño interrumpido y escaso, no duermen, ¿no? Son personas muy estresadas. También alteraciones de órganos y sistemas, por ejemplo, anomalías cardiovasculares, tenemos anomalías del electrocardiograma, prolongación del intervalo QT, depresión del segmento ST, reducción de la masa ventricular. Lógicamente, si estos pacientes no comen, toda la masa muscular, todo se disminuye. Y una de las masas que disminuye es la masa del miocardio. Eso puede tener problemas graves, porque puede producir prolapso de las válvulas, fundamentalmente la mitral, ¿no? Pero esto es un caso ya más severo, ¿no? Lo que se ve más son las anomalías gastrointestinales, retraso del vaciamiento gástrico, esofagitis, gastritis, ¿no? Por el estrés, dilatación gástrica aguda. Es raro, acuérdense la palabra que le digo, en la anorexia nerviosa la dilatación gástrica es rara, pero puede haber, pero es rara. ¿En dónde sería más común? En la bulimia, ¿no? Disminución de la motilidad colónica, alteraciones hematológicas, anemia marmocítica o anemocrónica, no es hipocrómica. Esa es una de las características, que la anemia no es hipocrómica. Es raro, ¿no? Puede haber leucopenia, trombocitopenia, anomalías metabólicas como hipercolesterolemia, es una de las cosas que vemos mucho, ¿no? Que tienen colesterol incrementado. Carotenosis energéticos elevados, es característico cuando ves a esta niña o este niño con anorexia, tienen una palidez media, como que tuviera ictericia, es porque tienen el caroteno elevado. Fundamentalmente usted en la planta y la palma de los pies lo ve bien amarillo, ¿no? Y otras alteraciones como hipofosfatemia, pueden tener deshidratación, pueden haber disturbios hidroelectrolíticos también, ¿no? Una de las alteraciones endocrinológicas, a pesar de que la DSM-5 ya no la considera, es la amenorrea. Y es una manifestación supuestamente cardinal de la anorexia, pero hablamos del peso crítico. El peso crítico es más o menos 47 kilos. Cuando estos pacientes descienden este peso, dejan de menstruar, ¿no? Otro de los trastornos también que pueden observarse son alteraciones en las hormonas tiroideas. Pueden estar en un rango normal, pero
bajo. Puede haber una reducción de la conversión inclusive de T4 a T3 y generalmente encontramos una TSH normal, ¿no? Y es típico que estos pacientes primero vayan a la consulta endocrinológica por esa baja de peso, ¿no? Pensando que es un trastorno de la glándula tiroides, como es un hipertiroidismo, ¿no? Sin embargo, lo que sí encontramos bastante, dependiendo de la edad en que va el niño también, porque hemos encontrado trastornos de la conducta alimentaria en niños no pequeños, ¿no? 11, 12 años que están en pleno crecimiento. Entonces puede haber alteraciones en el crecimiento, lineal fundamentalmente. Sin embargo, cuando hacemos una evaluación, podemos encontrar algunos de estos valores o marcadores normales, ¿no? Es más, cuando hay un estado de nutrición, podemos encontrar la hormona de crecimiento un poquito más elevada de lo normal, ¿no? Otra de las cosas que también podemos encontrar es osteoporosis. A veces esto se encuentra en una forma, se puede encontrar en forma casual, ¿no? En estos pacientes que se le hace por algún motivo en una radiografía, se encuentra algo de una buena imagen en la radiografía, se le hace una densidad mineral ósea y se puede encontrar la densidad mineral ósea con rasgos de osteopenia, ¿no? Inclusive llegar a osteoporosis. Entonces hay que investigar eso también. Entonces cuando pedimos examen de laboratorio hay una serie de exámenes de lo más general hasta lo más específico que vamos a ir pidiendo conforme el paciente va yendo a la consulta, ¿no? Y pero lo tenemos que hacer en forma selectiva. Todavía estamos a tiempo, vamos a hablar ahora rápidamente de lo que es la bulimia. Fíjense en el esquema de la figura, esa es una niña o un adolescente, es la figura que nos muestra que está comiendo mucho y luego se va al baño a vomitar, ¿no? La historia de la bulimia también, así como la anorexia, también tiene una historia. Sin embargo, la bulimia es algo más reciente, emergió con más fuerza en las últimas décadas. No es una enfermedad nueva, lógicamente, pero dentro de la acepción clínica, ya que existen algunas referencias importantes, ¿no? Pero sin embargo, la bulimia se considera como un trastorno del comportamiento ingestivo incontrolado, donde puede haber dietas restrictivas o rechazo a ganar peso, y una de las características más importantes son las conductas de fuga para el control de dicho peso. Hay referencias históricas en ingesta incontrolada, por ejemplo en el siglo XVIII, emparentadas con la bulimia actual, ¿no? La más antigua se encuentra en este diccionario médico que se llama Oficial Diccionario de Blackcourt en 1780, fíjense. Pero en 1943 el Diccionario Médico de Londres describe un cuadro denominado trigonios, caracterizado por preocupación por la comida, ingestas voraces y periodos de ayuno, ¿no? Para Rousseau, en 1979, él fue el primero en describir y dar el nombre de bulimia nerviosa, en su concepto actual, el que conocemos ahora. Entonces, él dice que la bulimia no sería más que una variante ominosa de la anorexia, teniendo que el 40-60% de los pacientes bulímicos tienen un antecedente de haber padecido anorexia nerviosa, ¿no? Pero de fondo siempre tiene que haber un trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno psiquiátrico también, como es la ansiedad o la depresión. Dentro de sus etiologías se describen múltiples factores que pueden ser genéticos. Hay algunos que inclusive han identificado que hay un área del cromosoma 10 que puede estar implicado. También hay estudios en relación a la serotonina, estudio de la serotonina, pero en general hay factores genéticos, psicológicos, sociales, culturales, nutricionales, neuroquímicos, hormonales, y todos ellos interrelacionados con los modelos actuales culturales, como les he explicado hace un rato, ¿no? Es importante eso, y es importante también en el contexto en qué familias se encuentran estos pacientes. Generalmente los bulímicos tienen con mayor frecuencia familias desorganizadas, ¿no? Y los criterios para la bulimia nerviosa según la DSM-4 y los cambios propuestos para la DSM-5 están acá. Bulimia nerviosa, criterios actuales: presencia de atracones recurrentes, conductas compensatorias inapropiadas,
Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. ¿Qué cambia con la DSM-5? Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 1 vez a la semana durante un periodo de 3 meses. Eso es lo que cambia más o menos. Todo lo demás se mantiene igual. Existe una bulimia llamada multiimpulsiva. Personalmente no he llegado a ver ninguna de estas, pero bueno, en la literatura lo describe y conversando con algunos colegas sí he llegado a ver esto. La bulimia multiimpulsiva generalmente, ¿por qué? Porque se da en personas de más edad, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la pediatría, sobre de 18 años para abajo, lo que se encontró sí es en gente más adulta. Esta fue propuesta por Lance y Evans en 1986 y es una forma específica de la bulimia caracterizada por una prevalencia en comportamientos muy impulsivos, por ejemplo, abuso de drogas y o alcohol, tentativas de suicidio, autolesiones, ¿no? Muy característico, desinhibición sexual, cleptomanía y antecedentes de abuso sexual. Eso es muy específico, no establece. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Complicaciones clínicas: 40% intento de suicidio, aparato digestivo, erosión del esmalte dentario, ¿no? Es una fija del examen, puede haber gingivitis, faringitis, quelitis, hipertrofia parotidia, esofagitis, síndrome de Maillard-Miebel, ¿se acuerdan del síndrome de Maillard-Miebel? Dilatación gástrica. Esto es más común en la bulimia, ¿no?, que la anorexia, pero acuérdense, en la anorexia también puede haber rectorragia, pancreatitis aguda por la ingesta de comida grasa, podría ser trastornos cardíacos y intoxicación por abuso de diuréticos, diuréticos y laxantes. Eso sí es común, ¿no?, en las emergencias que llegan con estos trastornos. El diagnóstico diferencial de la lista grande de trastornos psiquiátricos, y una de ellas es la psicosis no sintomática. En estos pacientes hay que tratar de descartar, ¿no? También trastornos orgánicos, ¿no?, tumores cerebrales, hiperpituitarismo, etc. Y otros trastornos endocrinológicos que son mucho más raros. Pero fíjense la diferencia entre la bulimia y la anorexia. Uso de laxantes es más predominante en la bulimia, consumo de alcohol más en la bulimia, más adicción en la bulimia, robos más en la bulimia, anorexia prácticamente nada, y las tentativas de suicidio más en la bulimia, aislamiento social es más en la anorexia, ninguna relación sexual, 38% bulimia, 65% anorexia, y relaciones sexuales más en la bulimia que la anorexia nerviosa, ¿no? Este es un criterio diagnóstico propuesto por la bulimia. Son series de casos, fíjense, donde publicados a través del tiempo, donde fíjense el intento de suicidio es mucho más marcado y las autolesiones, ¿no? Y todas estas revisiones de serie de casos encontradas en la literatura. Acá hay un estudio epidemiológico de la CDA peruana en relación a la salud mental, esto publicado ya hace tiempo, en 2003, indicadores de alimentación en el adolescente. Fíjense cómo los problemas de alimentación es mucho más importante, y también conductas bulímicas, ¿no? En 1.6, fíjense en ese tiempo, y ahora ya sabemos que esto cada vez más va aumentando. La edad del comienzo, fíjense en los años 1987, la anorexia 17 años, bulimia 19 años. A partir de los años 2000, la edad del comienzo de la anorexia 10 años y la bulimia 12 años, ¿no? Fíjense que la edad en la cual ahora estamos inmersos en este problema, muy importante, ¿no? El tratamiento tanto para la anorexia y la bulimia es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Acá entra el endocrinólogo, todas las especialidades médicas, el psiquiatra, la asistente social, la nutricionista, la psicoterapia, ¿no? Hay que tratar de restablecer la pauta de alimentación normal, de recuperar el peso perdido, adecuar el peso y la talla, evitar las recaídas. Esto es una tarea difícil, pero no imposible, ¿no? El problema es cuando llevan a la niña a la consulta. Los padres a veces no quieren aceptar que la niña o niña tiene un problema. Entonces piensan que ir al psiquiatra pues es para locos, y eso no es verdad, ¿no? Tratamiento de bulimia, dada la frecuencia y complicaciones médicas y nutricionales, una evaluación clínica completa es el primer paso, ¿no? Evaluación clínica.
Luego la terapia tiene que ser individual, tiene que haber terapia familiar, evaluación nutricional. Hay que identificar el patrón y cultural dietético de la familia, ¿no? Para un padre, por ejemplo, es común ciertos alimentos porque así comió toda su vida, ¿no? Esas cosas hay que investigar si esto va a favorecer o va a favorecer la relación del niño. Más que todo en la bulimia severa, muy impulsiva, en la anorexia severa, también hay criterios de hospitalización, ¿no? Uno de ellos es el intento de suicidio, ¿no? Y la otra cosa es que el peso sea tan bajo que estos pacientes pueden ser síncope en cualquier momento. En nuestro país no existe una unidad de anorexia en los hospitales, ni siquiera en la UCHI, con un programa establecido como para manejar estos pacientes, ¿no? Y finalmente lo que tenemos es que tenemos que hacer una evaluación, un diagnóstico, una renutrición, talleres de metales, tanto para terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar y un seguimiento a través de una secuencia, de un algoritmo importante, pero lo importante es que participen toda la familia. En los casos que hemos visto en el hospital de niños, las que han ido muy bien, nos comenta nuestra psicóloga, son las cuales intervinieron toda la familia, hasta las mascotas, ¿no? Y eso hace de que el paciente se pueda desarrollar adecuadamente y salir adelante, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su agrado la exposición y acá terminamos. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿no?